Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, soy Raquel, espero que estéis genial. Bueno, hoy os traigo un interactivo sobre el trabajo. Bueno, me dieron la idea, la sugerencia en mi otro canal, en La Bruja Rubia Tarot. Y bueno, en el otro canal estoy haciendo más temas amorosos, con lo cual, bueno, pues le contesté a esta persona y le dije que lo haría en este canal porque abarco más temas, ¿no? Entonces, bueno, me pareció bastante buena idea. Antes de nada, como siempre, muchísimas gracias por vuestras muestras de cariño, likes, comentarios, por compartir mis vídeos, por estar ahí. Gracias, gracias, gracias. Te invito a que me regales un like, a que te suscribas, a que comentes, porque así me ayuda a crecer, a avanzar con este proyecto. Gracias. Vamos con las opciones. La primera opción es el corazón azul con el tarot Golden Journey. Edición de luces. Y la opción número 2, corazón naranja con el tarot Highly Sensitive. Recordad que os dejo debajo del título del vídeo, en la cajita de descripción, los tiempos de cada opción. Os dejo unos segundos para que lo penséis. Opción número 1, corazón azul, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver antes de nada cómo está ahora mismo tu energía y luego vamos a profundizar en el área laboral, a ver si te viene un nuevo trabajo, cómo estás, bueno, un poco a ver qué te depara el futuro y cómo estás ahora mismo en el presente. Vamos a ver la energía, cómo está en relación al tema laboral, al área laboral ahora mismo en ti. ¿Cuál es tu energía ahora mismo? Opción número 1, corazón azul. ¿Cómo está tu energía ahora mismo? Opción número 1, corazón azul. ¿Cómo está tu energía ahora mismo? El poder de la empatía. Bueno, siento que eres una mujer o un hombre muy empático, empática y eres un poco como una esponja. Es decir, cuando vas a un sitio, cuando empiezas un nuevo trabajo, cuando estás en tu ambiente laboral o en cualquier lado, siento que eso todo es como que em, te agotas porque eres muy empático, porque eres una persona que siempre, como una esponja, ¿no? Todo lo absorbe. Con lo cual también te están diciendo un poco que tienes que saber diferenciar las emociones tuyas de las de los demás, tienes que saber entenderte, comprenderte. Y ahora mismo, fíjate, lo que estoy sintiendo, que me está viniendo mucho es agotamiento mental, pero también una etapa que empieza o que va a empezar a desbloquearse. Supera la debilidad. ¿Ves? Es como a veces no te sientes suficiente o no te sientes productivo, productiva. Bueno, pues es normal. Puede ser que tengamos momentos que no nos vaya bien, ¿no? O necesitemos descansar. Dar y perdonar. Yo siento que en esta opción es como que también te tienes que dar tu lugar, tu sitio, comprenderte mejor para que llegue ese trabajo que verdaderamente quieres. Dosificar, no entregarte al 100%, no darlo todo de repente en un trabajo. Incluso esto en la vida normal y corriente, o sea, es decir, para todas las áreas. Bueno, pues igual en una relación te esfuerzas mucho, eh, das todo y te están pidiendo que te dosifiques, que te están diciendo un poco que controles tus esfuerzos también, tu agotamiento viene de ahí también, ¿eh? O sea que fíjate, eh, poca broma lo que te estoy diciendo, como decimos aquí en España, ¿no? Lo que te estoy diciendo es muy importante. Vamos a ver qué viene para ti en el tema laboral, en el área laboral. Opción número 1, corazón azul, ¿qué viene para ti en el área laboral? Opción número 1, corazón azul, ¿qué viene para ti en el área laboral? ¿Cómo te irá en el trabajo? Bueno, yo te veo que has tenido momentos duros, puede ser que a lo mejor lleves tiempo sin trabajo o si estás en un trabajo no te llene del todo o estés agobiado o agobiada. Yo siento que en esta opción, fíjate, te viene un cambio, una oportunidad nueva. Veo aquí como con este 7 de espadas que has estado como bastante en,
entornos laborales como de mentiras, de engaños, o que a lo mejor te han prometido cosas que no han cumplido, pues mira, estás aquí pero te voy a ascender, o estás aquí y te voy a pagar más dinero. Y esto pues no ha sido así, ¿no? ¿Ves? Veo decepción, frustración, veo que estás en un momento como de no saber qué hacer. Si tienes trabajo no sabes si cambiar y si no tienes, es como que no sabes hacia dónde va tu vida, ¿no? En el sentido económico, laboral. Pero bueno, me están diciendo que has pasado por momentos duros, has pasado por momentos de carencia, incluso puede ser que hayas tenido dificultades económicas o que te haya tenido que ayudar alguien de tu familia o que te hayan prestado dinero, porque yo veo ahí como que económicamente no has estado nada bien, tampoco has estado muy satisfecho en el área laboral, como te digo, pero vienen aquí, después de decepciones, me están diciendo, después de esta torre de decepciones, de frustraciones, yo siento que viene el éxito. Fíjate, me sale aquí el 6 de bastos al lado de la torre, es como, vale, lo pasa muy mal, pero aquí tengo una oportunidad con este 6 de bastos, un éxito, una oportunidad, yo siento que también va a ser inesperada, después de resistirte mucho, después de no saber hacia dónde va esto, de mucha frustración, ¿no? Pero yo siento que ahora mismo es como que va a venir una oportunidad para ti que no te la esperas, siento, ¿ves? La emperatriz es como algo, una oportunidad en las de oros. Después de mucho dolor, de frustración, de incluso de no saber hacia dónde ir, como te digo, de estar como muy metido, metida en ti misma, en ti mismo. Esta oportunidad yo siento que viene después de un descanso, puede ser que lleves tiempo sin trabajar o que si has estado trabajando necesites un descanso. Puede ser un emprendimiento, ¿vale? Porque esta emperatriz me puede estar hablando de un emprendimiento, de que hagas algo tú. Bueno, pues montes un negocio o hagas algo en el área laboral. Por ejemplo, puede ser en temas redes o redes sociales o, bueno, pues otro tipo de emprendimiento. Yo siento que es algo que se te da bien y que te gusta. Yo veo un abandono de otro trabajo, ¿vale? Puede ser para muchos que tienes que adaptar, como os digo siempre, son interactivos generales, tienes que adaptarlo. Veo para algunos un abandono. Si tienes trabajo, te vas a marchar de ese trabajo y vas a encontrar algo mejor o vas a emprender tú algo por ti mismo, por ti misma. Si no tienes trabajo, veo como un abandono de esa decepción. Es decir, vale, me he llevado una decepción muy grande en los trabajos o no he estado cómodo, cómoda, pero por fin voy a empezar algo nuevo. Yo veo aquí un contrato y te va a ir bastante bien en este trabajo, ¿vale? Un contrato o si no papeles que hacer si es algo tuyo, ¿no? Siento que eso, que después de frustración, después de momentos de incertidumbre, aquí es como que vas a empezar a brillar con luz propia. Si empiezas a trabajar para alguien, te van a valorar mucho. Si empiezas a trabajar para ti solo, o sola, esta empresa va a crecer. Incluso puede ser que más adelante tengas que contratar a personas, ¿vale? Para esta empresa. Vas a dejar a un lado las frustraciones, los miedos, los conflictos que has podido tener anteriormente. Yo veo ahí como, fíjate, un deseo hecho realidad. Yo te veo luego mejor económicamente y para algunos también puede ser que si no emprendes algo tú, sea a través de algún conocido o a través de alguien bueno, que te habla de un trabajo que es una oportunidad bastante buena, ¿vale? Mediante un contacto, una recomendación o una respuesta que a lo mejor te dan que no esperas, ¿ves? Mediante un conocido o alguien de tu familia, para algunos, para otros también estoy sintiendo es un emprendimiento laboral. Te piden, te dicen que dejes a un lado las inseguridades, los miedos, ¿vale? Que no te preocupes, que esto va a llegar para ti, que es como por destino con esa estrella y que tú lo has pedido o que tú lo deseas mucho. Vamos a ver más. Opción número uno, corazón azul. ¿Qué viene para ti en el trabajo? ¿Qué viene para ti en el área laboral? Opción número uno, corazón azul. Viene para renovar tu energía en el terreno. Además es que yo siento que vas a estar muy bien, no solo en el terreno laboral, sino que te va a cambiar la vida. Vas a estar mejor económicamente, vas a tener esa independencia. Van a ocurrir milagros, magia, éxito. Fíjate que tres cartas, o sea, esto va a ser increíble. Así que te piden que confíes con esa estrella, que no te desanimes, que no pierdas la esperanza. Siento que es como algo que tú siempre has deseado. Puede ser a lo mejor, como te digo, un emprendimiento que igual pues no has terminado de hacer o un trabajo que a lo mejor a ti te va a satisfacer muchísimo. Fíjate, te van a valorar mucho. Este éxito viene para ti con este 6 de bastos y este éxito, ¿no? Em, Siento eso. Vas a comenzar algo nuevo. Esto es algo nuevo. Si tienes trabajo lo vas a dejar y si a lo mejor puede ser que una persona de tu familia también te diga
que si emprendes algo con él o con ella, ¿no? Pues eso, montas un negocio y esto va a crecer. Esto es algo abundante, esto es una oportunidad muy bonita para ti. Me sale mucho la familia. Si no es que te van a ayudar económicamente también para montar a lo mejor ese negocio, puede ser que un conocido o un familiar, pues eso, te recomiende a tu trabajo para estar trabajando con otra persona, en una empresa, ¿vale? Porque veo esas dos opciones. O bien que vas a emprender tú, o bien que alguien te va a recomendar para un trabajo o para una empresa, para trabajar con alguien, a lo mejor es un conocido de alguien de tu familia o de un amigo, una amiga, veo ahí eso, ¿vale? Es lo que estoy viendo. Así que te dicen que no pierdas la esperanza. Veo esas dos opciones, no sé, tienes que adaptarlo y ver la que más te encaja, pero veo como eso, emprendimiento por un lado para algunos y para otros un trabajo relacionado con alguien de tu familia o con alguien de un conocido que te recomiende, que tenga una empresa, que te contrate, ¿vale? Yo siento que es como que esto va a ir bien y va a tener mucho éxito, sea lo que sea, ¿eh? O sea, tanto si emprendes tú como si es mediante otra persona. Opción número uno, corazón azul, que viene para ti en el área laboral. ¿Ves? Veo ahí como mucha energía de buen rollo, de trabajar en conjunto, de trabajar en equipo. Si emprendes tú algo, puede ser que contrates a más personas y si no, o que te asocies con alguien. Y también puede ser que tengas muchos clientes en esta opción, ¿vale? Puede ser que a lo mejor sea algo que te guste, pero que a la vez tengas muchos clientes, porque yo veo ahí cómo construir algo, dejar a un lado las inseguridades, las falsedades, que esto va a fluir, los obstáculos, y yo veo mucha comunicación en esta opción. O sea, que puede ser a lo mejor de romper con cargas, con dudas, miedos para construir algo bonito en el área laboral. Veo mucha comunicación, a lo mejor, bueno, pues puede ser que hagas vídeos en YouTube o puede ser que montes una consulta de algo o no sé, es que te veo hablando con clientes en muchos de los casos, ¿vale? Así que adáptalo, porque bueno, cada uno pues en vuestra área, ¿vale? Es lo que me están diciendo. Yo en esta opción veo como mucha comunicación, como te digo. Yo te voy hablando con las personas. Mm, Puede ser a lo mejor que hagas consultas de tarot o que hagas consultas de cualquier otra cosa o que des clases también igual a gente, ¿vale? De algo. Pero yo te veo mucho también con las redes sociales, fíjate, no sé, puede ser que a lo mejor publiques cosas también para darte a conocer. Y si trabajas para otro, siento que también tienes que estar hablando bastante con personas. Sí, yo veo mucha comunicación en esta opción. Opción número uno, corazón azul. ¿Qué viene para ti en el área laboral? Opción número uno, corazón azul. ¿Qué viene para ti en el área laboral? En cualquier caso, yo siento que es como ayudar a alguien. A ti te encanta ayudar a los demás, entonces yo siento que es lo que te llena, ¿no? Lo que te gusta. A mí también me encanta ayudar a los demás. Es como siempre mi prioridad. Has estado muy confundido, has estado mal, pero ahora es como que has sanado muchas cosas, también el merecimiento, esa falta de arraigo de no sé hacia dónde voy, pero has sanado mucho todo esto y ahora te viene el éxito y la abundancia. Fíjate, es que gira toda la lectura en torno a eso. ¿Ves? El conquistador de la sanación. Has avanzado en ti, has trabajado en ti. Puede ser que te tengas que desplazar, que te quede un poco lejos ese trabajo, ¿vale? O que tengas que ir a ver a algún cliente, o que yo te veo como a veces cogiendo a lo mejor los transportes públicos, o yendo en tu coche, o sí, te veo como movimiento, transporte, traslado, ¿no? En algunos de los casos. Siento que sí, que te tengas que desplazar, que a lo mejor te quede un poco lejos este trabajo, ¿no? Que no te queda al lado de casa, para algunos. Porque te veo ahí como moviéndote. Opción número uno, corazón azul. ¿Qué viene para ti en el área laboral? ¿Cómo te va a ir en el área laboral? Activa la paz y la calma. No te preocupes, todo va bien. Así que tranquilo, tranquila. Alegría en el punto intermedio. Estate contento, contenta. Estate satisfecho, satisfecha con lo que has conseguido, orgulloso de ti. Las videntes de la historia, ancestros, causa y efecto, patrones. Siento que has roto con patrones anteriores en el pasado. Has estado rompiendo patrones limitantes y ahora te viene la abundancia. Fíjate que yo siento que has roto incluso con patrones de tus ancestros, ¿vale? Y al final, causa y efecto.
has trabajado mucho en ti, has sanado muchas cosas, entonces la causa y el efecto es que ahora vas a cosechar lo que has sembrado y llevas tiempo sanando. Presta atención a las señales, tus ángeles, tus seres de luz, tus ancestros incluso te mandan mensajes y vas a ver que este trabajo es el adecuado para ti, ¿eh? Porque te van a mandar muchas señales. Sé positivo, positiva, guíate por tu intuición, eres una persona con muchísima intuición y también te dicen que conectes mucho con la naturaleza, porque te va muy bien la naturaleza. Permite que llegue, esto es para ti, es un regalo y te lo mereces. Me están diciendo que abras los brazos para recibir este nuevo trabajo, porque es algo que te mereces y es algo que va a llegar un poco por destino y un poco por merecimiento, ¿no? Has trabajado mucho en el merecimiento, como siempre os digo, te mereces lo mejor, no te conformes con menos, por lo cual te están diciendo, cree en ti, sigue adelante, vas por muy buen camino, así que confía, porque todo llega, me están diciendo. Y sí, te van a llegar cosas muy buenas en esta opción, es lo que me están diciendo. Vale, vamos a sacar por último un consejo para ti. Hasta aquí tu lectura. Si te ha resonado, regálame un like, coméntame, suscríbete al canal, como te digo, me ayuda a seguir adelante, a continuar. Gracias por todo, por tu apoyo, por tu cariño, por estar ahí. Opción número uno, corazón azul, un consejo para ti. Opción número uno, corazón azul, un consejo para ti. Hermanos y hermanas, para llevarte bien con los demás, aprende a ver el amor y todo lo bueno que hay en tu interior, en su interior. Bueno, yo siento que vas a estar ahí como muy bien con las personas que te rodean en ese trabajo. Siento que estás cerrando una etapa, como te estoy diciendo. A lo mejor te piensas que has fracasado, pero no has fracasado, has aprendido. Mira, sanador, tienes el poder de ayudar a los demás. Yo siento que también eres una persona que te encanta ayudar a los demás. Así que en este trabajo vas a ayudar mucho. Vas a ayudar mucho además desde tu experiencia, yo siento, fíjate, es lo que me dicen. Vas a poner tu granito de arena en ese trabajo, a lo mejor aunque no sea de ayuda como tal, ¿no? Aunque a lo mejor no sea un trabajo de ayudar como tal, pero a ti te encanta ayudar. Para algunos sí que es un trabajo, pues eso, puede ser algo que te guste y que te encante mucho. Y la ayuda, la ayuda. Yo es que a mí en esta opción me llega mucho que te encanta ayudar y que te gusta ayudar y que vas a ayudar mucho a mucha gente, con tu ejemplo, con tu experiencia, lo que transmites, la comunicación también me llega mucho en esta opción. Así que te dice eso, que siento que vas a pasar a una nueva etapa porque yo siento que ya estás vibrando en otra energía. Opción número uno, corazón azul, hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado. Gracias por todo. Te mando un abrazo enorme. Te deseo lo mejor y nos vemos en próximos interactivos. Recuerda, como siempre, lunes y viernes a las 9 de la noche hora española. Si por lo que sea no puedo subir interactivo, os lo comunico en las publicaciones del canal. O si cambio de día, cualquier cosa, os lo notifico ahí, ¿vale? Y también normalmente os suelo, los días anteriores, si puedo, indicar de qué va a tratar el siguiente interactivo. Gracias, hasta pronto, que vaya genial. Opción número 2, corazón naranja, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Antes de nada, vamos a ver cómo está la energía en relación al trabajo, cómo está ahora mismo tu energía. Opción número 2, corazón naranja. ¿Cuál es tu energía ahora mismo? ¿Cómo está tu energía en el área laboral, en relación con el trabajo? Opción número 2, corazón naranja. Supera la debilidad. Bueno, siento que estás en un momento como de superación, también de superación de no puedo, no valgo. Tienes pensamientos oscuros, pensamientos de, no sé, de frustración, de miedos, de dudas. Te dicen que tienes que creer en ti. Mira, el poder de la empatía. Confiar en tu empatía también, en tu poder personal. Voy a sacar otra carta. Profundamente conmovido y realizado. Bueno, yo en esta opción veo como que viene algo para ti, te va a gustar mucho, que te va a conmover y que te vas a sentir como muy bien, pero tienes que dejar atrás los pensamientos catastrofistas, los pensamientos de no puedo, no sirvo, no valgo, pensamientos oscuros, puede ser que lleves una temporada bastante agobiado, agobiada. Yo te diría que todos los días por la mañana cuando te levantes te digas a ti mismo, a ti misma, tengo el trabajo que merezco, un trabajo maravilloso, un trabajo en el que estoy muy bien, ¿no? Para manifestar ese trabajo, ¿no? Todos los días por la mañana te levantas y dices, o tengo el trabajo que quiero, estoy muy a gusto, gano bastante, lo que sea, en primera persona presente y en positivo, ¿vale? Las afirmaciones son así, para manifestar aquello que deseas. Vamos a ver
¿Cómo te va a ir en el trabajo? Opción número 2, corazón naranja. ¿Cómo te va a ir en el trabajo, en el área laboral próximamente? Opción número 2, corazón naranja. ¿Cómo te va a ir en el trabajo? Opción número 2, corazón naranja. La justicia y el 2 de bastos. Bueno, se te va a presentar ahí como dos opciones. Fíjate, aquí veo que en muchos de los casos, si estás trabajando, puede ser que te den, bueno, pues la opción o la idea de un ascenso o de cambiar de categoría en el trabajo o de subirte el sueldo con esta justicia. Pero también veo en otros casos como un cambio de trabajo. Así que veo como dos opciones con este 2 de bastos. Y bueno, vas a tener que elegir. Bueno, me hablan de que puede ser que en este trabajo que estás, bueno, pues no lo estés pasando muy bien, porque yo veo como un corte. A lo mejor puede ser que cambies, como te digo, dentro de la misma empresa o de donde estás a algo nuevo, o sea, algo diferente, o que te asciendan o que cambies en la misma empresa, pero para otros veo algo nuevo, un cambio de trabajo nuevo que yo siento que después de mucho conflicto, después de muchas cargas, después, por ejemplo, puede ser estudiar mucho, llevas mucho tiempo estudiando para aprobar algo, lo vas a aprobar, un acceso a una plaza para algo, también. Veo eso, veo como algo que se te presenta después de dolor, después de sufrimiento, de conflictos, de haber trabajado mucho en ti a la hora a lo mejor de estudiar o a la hora de prepararte, y veo avances después de cargas, ¿no? Sí, es que veo como que se te va a dar una oportunidad o un ascenso en el trabajo en el que estás, porque te has esforzado mucho, ¿vale? Veo un corte ahí, un cambio muy importante para ti. Ya sea, te digo esas dos opciones. Vas a tener, en algunos casos, igual tienes que tener que elegir entre estoy en un trabajo, me ascienden o me cambian en ese trabajo de puesto, me compensa o me voy a otro sitio. Como que puede ser que me salga otro trabajo en otra empresa o en otro lado, o que apruebe algo y me vaya a otro lugar, o es que estoy viendo eso. Para algunos a lo mejor solamente es el nuevo trabajo, ¿eh? Pero para otros tienes que elegir entre esas dos opciones. Es lo que estoy viendo. Eh, Vas a estar como pensando bastante en esto, ¿eh? Pero a mí me sale un contrato laboral, sea como sea, bastante potente, bastante fuerte, que te va a dar mucha estabilidad. Y es como que tus deseos se van a hacer realidad en ese sentido. Mira, me habla del mago. Buah, qué cartas más bonitas. Mira, el as de, perdón, el rey de oros me habla de esa estabilidad, de esa abundancia. El mago con el 8 de oros, el trabajo. Y el éxito, el 6 de bastos. Es como que por fin vas a realizarte como persona en el trabajo. Es como por fin voy a conseguir y la estrella arriba. Por fin voy a conseguir lo que yo tanto ansiaba. Yo en muchos de los casos puede ser que apruebes algo. Unas oposiciones, como decimos aquí en España, pues eso, un acceso a una plaza, lo vas a celebrar. Lo vas a celebrar. Es como que vas a tener mucha nostalgia, vas a estar muy bien. Y yo en muchos de los casos veo eso. Si no, es un nuevo trabajo que te hace mucha ilusión o un ascenso porque te han valorado. Adáptalo. Con este 3 de copas lo vas a celebrar con tus familiares, con tus seres queridos, vas a confiar más en ti, vas a estar pletórico, pletórica, con mucha positividad. Siento que es algo que te va a empoderar con este diablo y ese mundo, un cierre de ciclo, una oportunidad que viene para ti muy bonita. Sí, veo ahí una proposición ya te digo, puede ser para muchos que te tengas que marchar incluso de tu ciudad o desplazarte a algún sitio. Para algunos, igual no te queda muy lejos. A lo mejor es una plaza como profesor, a lo mejor es una plaza profesora, como siento que es algo como también un trabajo como muy mental, ¿vale? Eres alguien muy inteligente, entonces siento que puede ser un trabajo como muy mental, vas a dejar atrás miedos, cargas, dudas. Veo un final en otro sitio o en otro trabajo, o un final, una transición, ¿no? Y esto te va a permitir tener mucha estabilidad, fuerza, viene como por justicia divina, te veo haciendo papeleos, te veo comunicándote con las personas con las que vas a trabajar. Para algunos puede ser que esté en el área sanitaria, ¿vale? Que seas médico, enfermera, mira, aquí me sale un bombero, ¿no? Médico, enfermera, sanitario, doctora, que esté relacionado con el área de la salud, ¿vale? Para algunos. Yo veo avances. Puede ser que te tengas que desplazar en coche o que haya ahí movimiento, pues eso, a la hora de ir hacia allí. Puede ser también que seas profesora, ¿eh? Profesor también. O que des clases. Veo eso. Y bueno, adáptalo porque pueden ser algunas cosas que no esté viendo, o sea, porque sois muchas personas, ¿no? Bueno, pues igual que sea otro tipo de trabajo, pero sea como sea lo que me están confirmando es que llega algo muy bueno para ti, nuevo en muchos de los casos, sin un ascenso,
vas a ganar más, vas a subir más de nivel, vas a estar como mejor económicamente, después de carencia, después de un final, pero una transición para bien. Opción número 2, corazón naranja, que viene para ti en el área laboral. Opción número 2, corazón naranja, que viene para ti en el área laboral. ¿Ves? Vas a crecer, vas a avanzar. Magia otra vez con el mago. Se te presentan oportunidades. Siento que vas a estar muy bien. Viene un cambio para ti muy bueno. Vas a conocerte mejor después de un caos, de una tormenta, de a lo mejor estar en momentos duros con estos pensamientos oscuros. Puede ser que estuvieras en un trabajo mal y que consigas algo mejor, como te estoy diciendo, ¿vale? Sea como sea, veo cambios y movimiento para bien, ¿vale? Es lo que me están diciendo. Opción número 2, corazón naranja, que viene para ti en el área laboral. Opción número 2, corazón naranja, que viene para ti en el área laboral. Un contrato. Un contrato, un compromiso ahí con alguien, laboralmente me hablan, ¿vale? Siento que puede ser que más adelante, si te va bien, te compres incluso una casa. Y me habla aquí otra vez de la indecisión. Es que como puede ser que muchos de los casos te presenten dos opciones, o que tengas un trabajo que te salga otro, o que a lo mejor estés en estudiando unas oposiciones o algo. Las oposiciones aquí nosotros decimos, no sé si en otros países es así, bueno, para acceder a una plaza laboral, ¿no? O a un puesto en concreto. Bueno, pues hay unas elecciones que los llamamos oposiciones y te presentas a esa plaza y tienes que aprobar, tienes que estudiar para sacar esa plaza. Con lo cual te habla de eso, te habla de que vas a estar muy bien, de que vas a tener que elegir. En muchos de los casos veo, pues es una plaza nueva para ti. Para algunos a lo mejor no es que tengas que estudiar, simplemente que surge eso, una nueva oportunidad, ¿no? Veo comunicación, veo que vas a estar, puertas que se te abren, abundancia, que vas a estar construyendo la vida que te mereces, la vida que quieres. Incluso para muchos veo que puede ser que te compres una casa o que te cambies de hogar, o que alquiles algún piso, alguna casa, si no es propia, si no es eh, una casa que te compres o un piso, em, pues que sea de alquiler y que a lo mejor te traslades ahí, que esté cerca de tu trabajo, o que tengas más dinero y que te vayas a vivir con alguien o incluso sola, solo y te compres algo, te alquiles algo para ti. Veo cambios muy importantes y muy buenos en esta opción, ¿eh? Opción número 2, corazón naranja, que viene para ti en el área laboral. Opción número 2, corazón naranja. Se me han caído dos cartas. A ver. 3. Empresa familiar. Puede ser que empieces a trabajar en una empresa familiar, donde hay, bueno, pues varias personas de una familia. El conquistador de la enseñanza. Mira, es que yo siento que para muchos puede ser que sea el tema de profesor, profesora, o que enseñes a alguien, o que transmitas, comuniques a alguien. Va a haber celos a tu alrededor por esto que vas a conseguir, ¿no? El soldado de la luz. Siento que eres una persona que siempre ha trabajado mucho por ti, por la justicia, con un sentido de la justicia muy, muy arraigado. Entonces, es como que esto también te viene por esa justicia, ¿no? Es como, bueno, te lo mereces, has trabajado mucho para conseguir esto. Y también te dicen que estés muy orgulloso, orgullosa de ti y que celebres esos logros. Súper importante, ¿no? Con esta justicia, que celebres esos logros, que te des cuenta de lo que vales, que lo has conseguido a base de esfuerzo y a base de trabajar mucho. El comunicador, ¿ves? Veo que es que para muchos vas a estar pues comunicándote con muchas personas o si estás trabajando cara al público, vas a estar como... Yo en esta opción veo mucho formaciones y aprendizajes, ¿ves? Puede ser a lo mejor que estés en un puesto como profesor, profesora o que estés transmitiendo tu sabiduría. También veo área laboral, puede ser que seas abogado, abogada, también con esa justicia, formaciones, aprendizajes, sea como sea, te llegan esas oportunidades, ¿sabes? Sí, es que sí, es lo que estoy viendo. Vamos a ver más. Opción número 2, corazón naranja, que viene para ti en el área laboral. Opción número 2, corazón naranja, que viene para ti en el área laboral. Vamos a ver más. La vidente de la luz, guía interior, naturaleza intermedia, cooperación. Te dicen que te guíes por tu intuición, que vas por muy buen camino, que te estás esforzando mucho, que también te des tus descansos, te dicen, que te des tu valor sagrado, eres alguien increíble, date tu sitio, tu lugar, eres maravilloso, maravillosa. El vidente del misterio, relajación, entrega fe. Relájate, confía, porque va a llegar para ti, confía. El movimiento como meditación. También te dicen que medites, que te muevas también. Si quieres conseguir un puesto de trabajo, mirad, a veces estamos tan metidos
pues es que no llega, pues es que fíjate que yo quiero esto y no es para mí o no. Tienes que superar eso con esta debilidad. Supera la debilidad, ¿no? Es como, vale, si yo quiero un trabajo, igual me tengo que esforzar, igual tengo que poner de mi parte, pues mandar currículos, como decimos aquí en España, mandar mi vida laboral. Mira, pues esto es lo que se me da bien, o esto es lo que yo he estudiado, o esto, o a lo mejor hacer cursos, formación, aprendizajes, o a lo mejor estudiar lo que os estoy diciendo, si quieres sacar una plaza, muévete, vete a empresas, a sitios donde tú quieres trabajar, muévete. Céntrate en el autocuidado, no te olvides de descansar, de comer bien, de, bueno, pues hacer algo de ejercicio con ese movimiento, de mover tu energía. Y siento que esto va a llegar para ti porque es tu gran sueño, con esta justicia. Así que fluye. Pero también pon de tu parte porque yo siento que has trabajado mucho para que esto llegue y te va a llegar porque has trabajado y sigues trabajando. La evidente del cambio, rendición, aceptación y fortaleza. Acepta lo que viene para ti, abre los brazos para recibirlo, porque es muy bueno y siento que te va a dar muchos beneficios este trabajo y siento que lo llevas deseando tiempo también, ¿eh? Oportunidades. Opción número 2, corazón naranja. Hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales si tienes que adaptar. Regálame un like, coméntame, suscríbete al canal si no estás suscrito, ponme un me gusta. Me ayuda a seguir adelante, a avanzar. Comparte con alguien si crees que le puede ayudar en interactivo, porque, bueno, pues necesita información sobre el trabajo o le puede dar esperanza también, ¿eh? Vamos a sacar por último un consejo para ti. Opción número 2, corazón naranja, un consejo para ti. Opción número 2, corazón naranja, un consejo para ti. El amor cura el miedo. Tu amor puede lograr que los pendencieros y los iracundos sientan menos miedo. Bueno, el amor es lo contrario al miedo. También la seguridad, ¿no? No te preocupes, siente amor, siente que estás segura, seguro que todo va bien, que va a llegar ese trabajo para ti, que va a llegar eso que tanto anhelas, que tanto ansías, pero tranquila, tranquilo, todo va bien. Cambio, fíjate, los cambios que estás experimentando son positivos. No te desanimes, todo va bien. Sigue adelante y todo lleva el ritmo que tiene que llevar y tiene que seguir. Es decir, nada pasa por casualidad. Si han ocurrido situaciones, momentos duros, es porque tenías que aprender y no has fracasado porque esto te ha servido de experiencia, todo lo que has vivido. Así que me dicen eso. Ríndete al cambio porque llega algo muy bonito para ti y te lo mereces de verdad. Así que siéntelo. Siéntelo y lo vas a crear porque te lo mereces, te lo mereces. Opción número 2, corazón naranja. Hasta aquí tu lectura. Gracias por todo. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y nos vemos en próximos interactivos. Como siempre, os digo, lunes y viernes a las 9 de la noche, hora española más o menos. Si por lo que sea no puedo subir el vídeo, pues os lo notifico en las publicaciones del canal. También normalmente suelo publicar de qué va a tratar el siguiente vídeo para que, bueno, para que veáis si os interesa y tengáis ya una cierta idea de lo que va a ser el siguiente interactivo. Gracias por todo, hasta pronto. Te mando un abrazo enorme y te deseo lo mejor como siempre. Hasta pronto.